Hola, buenos días. Hola, hola, profe, ¿cómo está? Ya, ¿me escuchan? Sí, ¿Tienen activados sus micrófonos? ¿Me avisan si me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Les escribo en el chat, me responden en el chat o pueden activar su micrófono. sí, profe, la escuchamos bien. Ya, que acabo de tener un problema con... Así que, muchas gracias. Ya, entonces comenzamos recordando un poco la clase anterior, Bullying in the School Context Description, que era lo que estábamos viendo en la clase anterior, con el uso del there is y there are, ¿cierto? How to describe in English, vamos, ahí sí. How to describe in English, we use there is, there are, to describe in English, example, y aquí teníamos there is, que era para singular, recordando esta regla entonces, que el artículo una tenía estas dos formas en inglés, pero que me tenía que fijar obviamente en el sustantivo. Si comenzaba con consonante era la A solita, y si comenzaba con una vocal tenía que ir la A con la E. Entonces eso lo vimos obviamente en la clase anterior, lo cual vamos a hacer un repaso. Entonces there are es para describir que hay obviamente más de una cosa, y para referirse en forma plural, de la cual vamos a hablar en una imagen, ¿cierto? Como por ejemplo, there are 2 computers, there are 4 tables, o there are many people in this picture. ¿Recuerdan que estábamos viendo el tema de describir entonces imágenes? Por lo tanto, podríamos utilizar cualquiera de estas dos, dependiendo de la cantidad que apareciera en una imagen. El primer ejercicio es con respecto a la parte de acá, al there is, ya, a la aplicación de el a y el an. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a completar. Por ejemplo, exercise to apply the correct a or and. Number 1 dice there is a. ¿Cuál de estas dos ustedes pondrían en este espacio si esta fuera su prueba? A, La A solita. ¿Por qué? porque girl empieza con una G y no con una vocal. Perfecto. Entonces, porque es una consonante. Muy bien. The next one, number 2. There is hole in the image. Ay, perdón. ¿Ah? Ah, perfecto. En el caso de las H, cuando hay algunas que no se pronuncian, ahí iría una N. Pero cuando se pronuncia como una consonante, ahí solamente va la A. Ya eso lo podemos ver más adelante como para que no se confundan con tanta cosa. Number 3. There is elephant over there. An, And, perfecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sustantivo que sigue viene con una consonante, o sea, perdón, con una vocal, comienza con una vocal. Entonces aquí vamos a dejar con rojito para que se entienda la idea.
¿Ya? Y la siguiente, there is apple here. And. And, ¿cierto? Very good. Aquí están llegando los compañeros también. And. Perfecto. Very good. So here we have some vowels. So that's the connection. Y después van a entender por qué igual se hace esto, ¿ya? There is chair. Ah, Perfecto. There is table. ah, Ya, perfecto. Entonces acá obviamente tenemos consonantes, sustantivos que empiezan con consonantes van con la A y sustantivos que comienzan con las vocales van así. ¿Por qué es así? También cuando uno los pronuncia tienen que ir ligados. Por ejemplo, there is a girl on this picture. Perfecto. There is a, ahí diría como there is a girl. There is a hole in the image. ¿Ya? Se empieza a juntar la S con la A. Y acá también, con la diferencia que acá se une todo esto. ¿Ya? ¿Cómo sería el sonido de lo que acabo de marcar acá? Si se juntara. Is an elephant? Ya, juntando todo, perdón, voy a tomar todo aquí. There is an elephant, ¿ya? An elephant. Es como que diga elephant en vez de elephant, ¿ya? Se junta todo, dice there is an elephant. ¿Ya? Entonces, cuando hay consonantes entre medio de vocales, como acá, que está la S, después viene la A, después viene la N y después viene una E, todo eso se empieza a pronunciar junto, ¿ya? Vamos a marcar. Tiene vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. Todo al momento de pronunciarlo lo dice como que fuera solamente una palabra, ¿ya? There is an elephant y después over there, ¿cierto? Lo mismo que la siguiente. There is an apple here. There is an apple, ¿ya? Acuérdense bien al momento de pronunciar, entonces, cuando hayan consonantes y vocales entre medio, se empiezan a juntar para poder pronunciarlas todas como si fuera solo una palabra, ¿ya? Eso es para trabajar un poco la pronunciación y la fluidez también, para que no los digan así como there is an apple y no separen todos, sino que lo vayan conectando y juntando. Cuando hayan entonces consonantes y vocales entre medio de palabras separadas, como en este caso, los pueden juntar al momento de hacer la pronunciación o la lectura. Chicos, ¿tienen dudas, consultas con lo que acabo de explicar? no, todo claro. Ya. Eso es importante que lo manejen para que después cuando tengan que hacer una lectura, por ejemplo, y vean que están estas vocales y consonantes entre medio, aunque sean palabras separadas, se pueden leer como si fueran solamente una. Ya, esta parte de acá entonces no necesita como mayor explicación, más que lo que acabamos de hacer de este ejercicio. Ya identificamos entonces que cuando usamos el an es porque el siguiente sustantivo es con una vocal, ¿ya? Y de lo contrario sería entonces la solita porque serían las consonantes. Sigamos. Luego de eso vimos que vamos a hacer una pequeña conexión entre el present simple versus present continuous tense, ¿cierto? Entonces hablamos que el presente simple habla de general truth, present habits o timetable events, permanent states, ¿ya? Que son los estados permanentes. Y el present continuous, actions happening now, annoying habits, as always, ¿ya? Pero vamos a ocupar este de acá que dice actions happening now, ¿ya? Para describir entonces estas imágenes vamos a utilizar la descripción de las acciones que pasan en el momento. Entonces acá
tenemos las estructuras, que como les dije al principio, todas las estructuras tienen afirmativo, negativo, interrogativo. Entonces acá tenemos estas estructuras, pero en la composición que es el present continuous. Aquí me faltó poner. Aquí estamos hablando del present. Perdón. Present entonces continuous. Entonces, cuando hablamos de este present continuous, lo que tenemos que hacer es ocupar por supuesto que los pronombres, el verb be, que les corresponde a cada uno de ellos, más un verbo en ing. Entonces, acá en la número 1 sale ese signo más, que es la estructura afirmativa, que sería el pronombre, el verb be, más el verbo en ing. La estructura negativa entonces sería el pronombre, el verb be en negativo, más un verbo en ing. Y la pregunta, como siempre, va a ir con el verb be primero, en este caso, porque está un presente continuo, luego el pronombre y después el verbo en ing y el resto de la oración. Estas son las tres estructuras que tiene entonces el present continuous para describir, preguntar o negar alguna situación. Entonces, usage or example dice describe something which is happening at the exact moment of the speech. ¿Ya? Quiere decir que se describe algo que está pasando en el momento en que se está hablando. Por ejemplo, now we are learning English or we are studying present continuous. Describe an action that is taking place now, but not at the exact moment of the speech. ¿Ya? Como por ejemplo el tema de la descripción de las imágenes. Entonces aquí tenemos example, Jimmy's watching television at the moment. At the moment también es como un factor de tiempo que le indica en qué tiempo verbal se está hablando. John is working in London. ¿Ya? Tenemos imagen para describir la imagen, entonces vamos a utilizar estas descripciones o esta estructura para describir las acciones de la imagen. Entonces, volvemos a decir acá, el present continuous, la forma afirmativa es el pronombre o nombre, el verb be que le corresponde, luego un verbo con ing y el complemento. Así sería como resultaría en este caso. La forma negativa entonces sería lo mismo, solo que en vez de is o are o am, sería isn't, aren't o am not. Y acá, en la pregunta, obviamente parte el verbo que le corresponde al pronombre y luego el verbo con ing más un complemento si fuera necesario. ¿Dudas, consultas hasta el momento con respecto a esto? Esto es súper importante igual que lo vayamos manejando. Acuérdense que tenemos prueba la próxima semana y voy a, obviamente no voy a poner todos los ejercicios sobre esto, pero sí algunos que tengan relación. Ya voy a combinar el presente simple con el presente continuo para que vamos utilizando esta estructura. Ya, entonces ya vimos esto, para qué se usa, el ejemplo. Ahora vamos a practicar esta parte de acá, que son en el fondo las estructuras del presente continuo. Entonces, number 1, affirmative dice they y el verbo es play, football in the picture. ¿Cómo sería la oración aquí?
Una They are conjugación. playing football in the picture. Very good. They are playing entonces football in the picture. Now we study English. We are studying. Are studying. Con más seguridad. Muy bien. Very good. El presente continuo, chiquillo, es como el más fácil de todos los tiempos verbales. ¿Ya? No es como, no tiene tanta regla ni tanta cosa, es como más amigable de utilizar. Dice, he take a shower right now. He's taking. He's taking. Aquí aparece la primera regla de el present continuous. El verbo entonces que teníamos encerrado era take. Entonces aquí lo que pasó, nosotros eliminamos esta E y dejamos el ing, ¿ya? Generalmente, cuando el verbo termina con una E, se elimina entonces esa E y se agrega el ing. Perfecto. Number 4, I call to my mother in this moment. I'm Kelly. ¿Ya? I'm calling. Es como una O. Ese verbo se pronuncia como con una O. Call, calling. ¿Ya? I am calling to my mother in this moment. Very good. Entonces aquí tenemos las conjugaciones, que en este caso serían en presente continuo, ¿cierto? En la estructura afirmativa. Vamos aquí ya la utilizamos entonces, ahí están aplicadas. Cada pronombre tiene su verb be, más el verbo en ing y el complemento obviamente. Ya, aquí hablamos entonces de que los verbos que terminan en E, eliminamos esa E y agregamos el ing. Number 2, negative. T, pay attention in class. How we can write a negative sentence in present continuous. Piensen, ¿cuál es el auxiliar afirmativo acá? Es el verb be. Sí, Entonces, ese ¿cuál sería? Pay attention in class. Very good. Sí, fíjense en eso. En el auxiliar que estamos utilizando. She isn't paying attention. ¿Ya? El verbo era pay, en este caso de prestar entonces atención. She isn't o she is not, también lo puedo escribir así, paying attention in class. Entonces aquí está la conjugación. Number 2, they eat their food now. They are eating their food right now. Very good, excellent. Con más confianza, está súper bien. They aren't, entonces, eating their food now. Entonces, utilizamos en este caso el verb be. En el present continuous, lo que más vamos a usar es el verb be más un verbo en ing. Esa es la composición del present continuous. ¿Ya? Y obviamente se utiliza para describir situaciones que están ocurriendo en este momento.
You is, you am, you are. You aren't participating in class? In class, very good. You are entonces. Y aquí tenemos un verbo con una E. ¿Qué sería en este caso? ¿Se escribiría así con la E o elimino la E y dejo el ING solamente? Creo que se elimina la E. Se elimina la E. Ujú, muy bien, se elimina la E, ¿cierto? Como lo hicimos acá arriba, con el verbo take, participate, escribo participating, ¿ya? Sin la E. Good. Entonces, los protagonistas acá son el verbo be más el verbo con ing, ya sea en afirmación, en negación o en pregunta. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Un segundito para ir marcando aquí entonces. Question, dice, she, el verbo es play, football. Is she playing Yes, she football? do. Is she, entonces, playing football? La pregunta en español sería, ¿está ella jugando fútbol o a la pelota? They study math. Are they studying math? Are they entonces studying? Studying math. Good. Y si se dan cuenta, es lo mismo que acá, solo que comenzamos entonces con el verbo be. You work right now. ¿Cómo sería? Are you working right now? Are you working right now? Good. Entonces así es como son las tres estructuras, chiquillos, del present continuous. ¿Y para qué utilizábamos entonces el present continuous? Para describir acciones que están ocurriendo en el momento. Ahora los vamos a ocupar obviamente para describir acciones que ocurren en una imagen, para describirla, ya utilizando también el there is y el there are. Ahí está. ¿Dudas, consultas sobre las conjugaciones acá? Tenemos entonces affirmative, negative and question. ¿Dudas, consultas sobre la estructura de present continuous? ¿Tienen dudas, consultas? El Daniel Sánchez, la Cristal, la Maite Cornejo, el Alejandro Moraga, la Ágata, la Naid Sánchez. No, profe, no tengo duda. Martina. Perfecto. Chiquillos, si no entienden algo, me preguntan. Profe, no entendí el ejercicio número tanto, o no entendí lo que acaba de decir. Y yo lo vuelvo a explicar. Perfecto, entonces vimos acá el tema de la estructura y todo. Y esto de acá es de la misma clase anterior, que eran las imágenes que estábamos describiendo. Hicimos como un pequeño listado entonces sobre sustantivos. ¿Alguien se le activó su micrófono? ¿Lo puede apagar? Que se siente un perrito ahí ladrando. Y acá entonces hacíamos un listado. Dice, observa y escribe 3 elementos naturales y 3 elementos culturales. No sé a quién se le activó el micrófono. En el paisaje. ¿Cuáles son 3 elementos culturales que hay aquí?
Eso es natural. No sé a quién se le activó el micrófono, que por favor lo apague, porque se escucha todo. Lo cultural sería Nora, Nora, la industria, la ciudad y la carretera. Nora. Oh, María. Estoy con el micrófono prendido. Me comí esa tortilla. ¿Qué te importa vos? No me estoy ayudando aquí. Ya, estos son los chascarros de la clase. No sé qué, más encima ni siquiera puedo ver qué. Ah, la Nora. Ahí la puedo silenciar. Lo siento. No sabía, no la encontraba. No la Cosas que podía pasan. encontrar. Pero bueno, hay que darle algo de sabor a la clase. Estaba preocupada de, no, ni siquiera entendí de qué estaba hablando. Ya, entonces acá, chiquillos, nosotros habíamos elegido esta imagen de acá, o al menos yo elegí patuadamente esta imagen. Sí. Y yo tomé entonces, les di como una técnica para poder describir que fuera un poquito más, no tan complejo. Que uno describe entonces primero los sustantivos. Dijimos, five boys, one girl, many trees, y no sé, pues si hubiera casa, una casa, muchas casas, el colegio, lo que hubiera ahí, uno hace como una lista. Luego después lo separa y pone si es there is o there are, dependiendo si es singular o plural. Y acá abajo empezamos a hacer entonces unas oraciones, que se compone como de dos partes, por eso está separado por una coma, ¿cierto? Que dice, there are 5 boys in the picture, y después yo ponía who, que puedo decir en español, los quienes, o sea, perdón, quienes o los cuales are fighting, ¿ya? Are fighting. Y ahí usaba el present continuous. En este caso, al utilizar el who, yo reemplazo a los pronombres, ¿ya? No es necesario poner they, we, he, she, no es necesario al momento de poner who. Who va a servir entonces tanto para una acción singular o una acción en plural, como por ejemplo esta de acá decía who are fighting, porque se refería a estos niños, ¿cierto? Pero la siguiente dice, there is one girl, mira, aquí me faltó, in the picture, who is observing them. ¿Ya? Voy a poner, que lo está observando a ellos, ¿cierto? Observing them. Entonces este who me sirve como she. En vez de decir she is observing them, pongo who is observing them, ¿cierto? Después puse, bueno, there are many trees, y no puse nada más porque los trees en este caso no están haciendo ninguna acción. ¿Dudas, consultas con esto? Recuerden y tener súper presente el tema de que si utilizan el who, en este caso, no es necesario agregar el pronombre. Pero la estructura acá es the present continuous, ¿cierto? Tenemos el verbo be más el siguiente verbo con ing, que es para describir entonces la acción. ¿Les quedó claro el uso del who? Ya puede ser quién, quiénes, o los cuales, o el cual, o la cual. ¿Ya? En este caso, there is one girl in the picture who is observing them. Hay una niña en la imagen, la cual está observándolos, ¿cierto? A ellos. O quienes o los cuales están peleando. Puede ser tanto plural como singular. ¿Y eso qué lo va a definir? El verbo que usted utilice. Y recuerde que si utilizó there is aquí, significa que aquí también va a tener que usar el is. Si usó there are, aquí significa que va a tener que utilizar el are, ¿ya? Plural con plural, singular con singular. No puede poner there is aquí y después poner are en este caso, porque está hablando de una oración singular completa. Y en esta de acá está hablando de una oración plural completa.
¿Quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, como quedó tan claro, si yo pongo esto mismo en la prueba y pido que usted complete esa oración, usted va a tener súper claro que tiene que completar dependiendo de esta oración de acá. Por ejemplo, en la prueba puedo poner, there is one boy in the picture who, y pongo en paréntesis el verbo, observe. Usted tendría que completar, who is observing, ¿ya? Si pongo, there are 5 boys in the picture who, pongo en paréntesis, eat, te pone who are eating, ¿ya? En el fondo usted tiene que hacer la conjugación, dependiendo del verbo que aparezca y guiándose por la primera oración, ¿ya? Así que cuidado ahí con eso, ahí tienen claves, se fijan, si aparece el are, si aparece el is, va a ser lo que va a ir acá, y obviamente el verbo que esté en paréntesis, usted lo tiene que dejar con ing. Perfecto, sigamos. Aquí tomé algunas imágenes de esta serie, Certain Reasons Why, para aplicar lo que acabamos de ver. Describing pictures, using the present continuous to describe actions. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Con la ayuda de ustedes, ya sea activando el micrófono o utilizando el chat, ustedes me van a decir o me van a describir cualquiera de esas imágenes o pueden tomar como el global de toda la imagen y describirla completa, ¿ya? Una oración por persona. No sé quién le gustaría comenzar. Este es el momento donde ustedes aplican Profe, su disculpe que conocimiento. se me cortó. Ya, miren, pueden elegir una de estas 4 imágenes para describir o pueden tomarla como que todas estas imágenes son una. Entonces tenemos que describir utilizando esto. There are, there is, who are, who is, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer right now. Aplicar lo que hemos visto en esta clase. Ok, profe, yo quiero. Ya, dele. A ver, there is a boy who is screaming. There is a boy, very good, who is screaming, ¿cierto? Good. Entonces aquí ella utilizó is porque está en una oración singular y aquí utilizó el who con el is de nuevo. ¿Por qué? Porque es singular nuevamente. Y obviamente el verbo con ing. Este es el primer ejemplo. Segundo ejemplo. Lo que se les ocurra de las imágenes que vean ahí, chiquillos. Yo. Díganme. Ya. No, perdona. There are 5 boys who is happy. There are 5 boys who... ¿Qué seguía? Are happy. Ah, are happy. Ya, pero aquí happy es un verbo o es un sustantivo en este caso. Un ver sustantivo. Ujú. Es una emoción, ¿cierto? Es un sustantivo, es una emoción. Entonces, Es que no sabía cómo decir riendo. smiling. ¿No ¿Ya? puede ser también como Y launcher? laughing también. Who are laughing? Very good. Who are laughing? Good. Excellent. Otra imagen.
Aquí vamos a marcar entonces, el compañero había dicho, there are 5 boys who are, very good, de nuevo el are, laughing. And ¿qué más se le ocurre? Eh, there are 2 boys who are confused. There are 2 boys who are, el verbo es confuse, termina con E. ¿Qué pasaba con la E? ¿Se deja o se elimina? Se elimina y se deja en ing. Very good. Eso también lo tienes que tener súper claro, chiquillos. Very good, excelente. Who are confusing, ¿cierto? No se trata de hacer la oración perfecta, que calce, que cuadre, no. En lo que sí, que esté así como lo hicieron ustedes ahora. Está súper bien. La conjugación correcta, con el there is o there are que corresponde, de acuerdo si vamos a hablar en singular o plural. Luego del who, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar un is, vamos a agregar un are. El verbo cómo va a estar. ¿Va a estar en forma infinitiva o vamos a agregar el ing? ¿Cierto? Esto en el fondo lo que yo quiero que, o pretendo que ustedes hagan, por ejemplo en la prueba, si yo pongo una imagen, no necesariamente quiero que usted investigue la imagen, sino que me pueda decir a grandes rasgos qué es lo que está ocurriendo utilizando solamente esta estructura, que es súper básica, es cortita, no necesita como grandes descripciones, ni tampoco traducciones de Google o de algún otro traductor, sino que escoger un sustantivo y luego un verbo que yo pueda conjugar bien, ¿cierto? Como screaming, laughing, confusing, o no sé, eating, ¿ya? Igual voy a tratar de poner quizá imágenes un poquito más amigables en sentido de poder conjugarlo rápido con un verbo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podríamos haber dicho, independiente de que estemos hablando del bullying, si no se me ocurre nada en la prueba, por ejemplo, puedo decir, there is a boy who is listening to music, ¿cierto? Vamos a poner aquí, number 4. There is a boy who is listening to music, ¿cierto? In the first picture. Entonces ahí ya tenía, por ejemplo, una oración y la pude salvar esa parte de la prueba, por ejemplo. ¿Ya? Para que no se confundan tanto de que calce tan precisamente con el contexto y todo, ¿ya? Solamente mirar, describir cantidades y una acción que corresponda obviamente a la imagen. No voy a poner aquí, por ejemplo, there is a boy who is eating a salad, porque no aparece eso. Pero sí aparece con headphones que me indican a mí que probablemente está escuchando music. The next picture. Have you seen this serial? ¿Han visto esta serie? Muy buena, muy buena. No, ¿Alguien la conoce? Sí, muy buena. Yo la he visto. yo la quería ver, pero mi mamá dijo que no porque tenía violencia. Ay, no, si no es tan violenta. De hecho, es como los Power Rangers de repente. Ustedes no conocen a los Como Power Karate Rangers, Kid. pero Profe, a cuando yo veces... vi los Power Rangers me puse tan violenta que le pegué a mi hermana, así que, o sea, muy fuerte. Nos pusimos muy locas. cuando vimos Yo eso. encuentro que la primera temporada de esta serie es muy buena, pero ya después como que es muy Power Ranger, así que después ya no me gustó mucho. Pero bueno. Entonces aquí, chiquillos, ¿qué se les puede ocurrir si yo pongo esta imagen en la prueba? ¿Qué podríamos describir? Tenemos varias imágenes que afortunadamente están casi todas relacionadas, ¿cierto? No hay ninguna que sea tan distinta de la otra. Vamos a ver si aquí...
Cobra Kai, ¿cierto? Entonces podríamos decir, number 1, there are many boys. There are many boys who, ¿qué podríamos decir de estos many boys que aparecen acá, por ejemplo? Who are angry. Pero con un verbo, porque esa es como lo mismo que happy. Entonces no le puedo poner ing a un sustantivo, solo los verbos. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, who are learning, porque así es como empieza un poco también esta serie. Who are learning, ¿qué cosa? Karate. ¿Cierto? Good. ¿Qué podríamos decir también? Por ejemplo, de esta picture, aquí aparecen estas dos girls. ¿Cómo puedo decir que hay dos niñas en la imagen? There are 2 girls who are in the school. There are 2 girls, entonces 2 girls. Who, ¿qué están haciendo estas girls? ¿Qué podríamos decir? Están mirándose, están maldiciéndose, están discutiendo. ¿Qué están haciendo? Who are fighting? Who are fighting, podríamos decir. Who are fighting. O también podemos decir, there are, entonces, 2 girls who are. Hay un verbo que es así, argue, que es discutir. Entonces eliminamos la E, argue, ¿cierto? Discutiendo. En esta imagen de acá también podemos, para usar el there is, poner there is a girl who is looking at somewhere. Algún lado, ¿cierto? Somewhere. Así de easy peasy es esto, chicos. ¿Ya? Recuerden que se utilizó is in the first sentence. You have to use is in the second one. ¿Ya? Obviously, you have to add ing to the verbs to describe the action. ¿Ya? Entonces usted agrega ing para describir la acción. Y no nos alcanzó el tiempo, pero también íbamos a describir Everybody Has Chris. No sé si alguien ha visto esta serie, que también es muy buena. Es muy antigua, pero es buena. Así que la próxima clase, entonces, vamos a comenzar con la descripción de esta imagen y vamos a seguir, obviamente, viendo el tiempo verbal y todo. Sí, el verbo cada vez, por eso en presente simple se hace esa división que si usamos el verb be, tiene que ir con un sustantivo. Porque en el presente continuo se utiliza el verb be más un verbo con ing. Así que always, always, always with ing form when you use a verb in present continuous, ¿ya? Y no olvidarse de el verb be, el are, el as, el are, el is, el am, ¿ya? En negación, pregunta, afirmación y siempre el verbo ing. Always, always, always. Así que next class we are going to describe this image. Ya chicos, eso sería la clase por hoy día. Espero que estén bien. Espero que les hayan gustado las imágenes. Los que no hayan visto estas series las pueden ver. Son buenas. No son tan violentas. Ya dije que Cobra Kai es como... La segunda temporada es como los Power Rangers. 13 Reasons Why. Por ejemplo, 13 Reasons Why es como más... No sé. Es como más cuática, diría yo, como para verla así, o recomendarla tan libremente, no sé. Yo creo que ahí tendrían que ver con los papás si la pueden ver o no. Y
Esta de acá es muy buena. Es muy antigua, pero es muy buena. Así que también Everybody Hates Chris, también recomendada al 1000%. Ya, chiquillos. Nos vemos la próxima clase. Que estén bien. Recuerden sus pruebas. Que les vaya bien. Que estén bien. Cuídense y descansen harto. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Bye, bye. Goodbye. Bye, bye. Hoy nunca puedo cerrar cuando yo quiero.